Muy bien, seguimos 7:43. La semana anterior visitó nuestra mesa de trabajo el doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, sustentando el hecho de que puso a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura unas presuntas irregularidades que se han detectado recientemente y que corresponden a etapas anteriores del proceso muy complicado y con muchos tropiezos para poder renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Específicamente decía el doctor Godoy que hubo casos en los cuales se hizo mal la calificación de ciertos postulantes y él dice, no es que ya se va a declarar nulidad, pero la tesis de él es someter a consideración, nos decía acá en esta entrevista Belkis y quienes habla, someter a consideración del Pleno y que el Pleno tome una decisión. Solanda Goyes está con nosotros, ella es vocal del Consejo de la Judicatura para tratar de ampliar un poco la visión de los otros vocales y ver si finalmente está encaminada la posibilidad de nulitar totalmente el proceso de renovación parcial de la Corte. Solanda, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Buenos días. Bienvenida. Gracias, un saludo a ustedes y a todos quienes escuchan esta radio. Bueno, les tomó por sorpresa, le pregunto a usted específicamente, ¿a usted le tomó por sorpresa estas referencias que presentó a consideración del Pleno el presidente del Consejo de la Judicatura? Bueno, nos habían anunciado con anterioridad que había una petición de parte de una postulante y que se analizaría lo que ella estaba aseverando en su petición. ¿Qué es lo que sucedió? El día 28 de octubre se convocó a la sesión y lo que sí estaba previsto era que retomemos el concurso. ¿Por qué? Porque para pruebas de confianza recordarán que se hizo una nulidad parcial y había que retrotraer el concurso hasta ese momento y retomarlo después. Entonces, se ha hecho gestión con la cooperación internacional y contamos ahora con una organización de carácter internacional que se denomina la Organización para la Excelencia Judicial, que tiene sede en Colombia, pero que tiene prestigio y trabajo a nivel latinoamericano. Entonces, había dentro del orden del día estaba puesto también que teníamos que retomar el concurso para reiniciar la fase de pruebas de confianza, conocer también la metodología que se aplicaría, que es elaborada por esta corporación. Y claro, cuando se puso el primer punto, el tema a conocimiento de esta petición de la postulante Maite Benítez, a mí lo que me pareció era innecesario que se pare el concurso, que se siga postergando para conocer esa petición. ¿Por qué le pareció necesario? Porque, mire, lo que yo dije en el Pleno, y lo repito, ¿no? Hay que tener cuidado de que no se le induzca al Pleno del Consejo de la Judicatura a cometer errores. Creo que en eso hay que tener capacidad de discernimiento, porque ¿quién es la señora Maite Benítez? Primero, es postulante. Segundo, ¿a quién está cuestionando? Ella está cuestionando a sus competidores en la sala tributaria. Ella es postulante para la especialidad de tributario. Y a quienes ha puesto en cuestión es a la calificación de sus competidores. Entonces, desde allí no hay una postura de imparcialidad. En segundo lugar, la señora Maite Benítez es parte de los elementos del caso Pantalla. Pantalla, recuerde usted que es un caso que denunció el Consejo de la Judicatura a la Fiscalía General del Estado después de realizar la nulidad total del concurso del año 2023. El que impulsaba el doctor Wilman Terán siendo presidente de la Judicatura. Correcto. Y ese caso Pantalla tiene que ver con presuntas irregularidades en el desarrollo de ese proceso. Incluso entiendo que hay otros funcionarios de la Judicatura que están siendo procesados. Así es, pero en lo particular, en el caso Pantalla hay un informe que demuestra, esto no es una suposición, esto está dicho por los técnicos, ¿no? En donde indica que la señora Maite Benítez, junto con otros postulantes, son 4 casos, entregan su postulación y el Consejo de la Judicatura, liderado en ese momento por el doctor Wilman Terán, les permite acceder fuera de periodo y les ingresan al concurso fuera de periodo. Entonces, ella, este hecho en particular forma parte de los elementos que están siendo parte del proceso del caso Pantalla en la Fiscalía y en los tribunales respectivos. Entonces,
¿Qué era lo que yo argumenté? Dije, tenemos que ir con cuidado, o sea, no podemos nosotros confiar plenamente en lo que dice una postulante, sino que tiene que revisarse, y esta revisión no debería obstaculizar el que se actúe con seriedad, por ejemplo, frente a la cooperación internacional que está colaborando para la metodología de pruebas de confianza. Todo debía ir a la par desde su punto de vista, es decir, que avance el concurso mientras se atendía esta queja que fue presentada. Sí, porque hay además otro elemento, ¿no? En el tema de esta petición, resulta que quienes hicieron la calificación y recalificación es un conjunto de expertos. El reglamento del Consejo de la Judicatura para el concurso indica que serán las universidades las que los colegios y los gremios de profesionales los que nos aporten con nombres para elaborar la calificación, las recalificaciones, el análisis de validez y pertinencia que dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Se tiene que chequear respecto de los instrumentos jurídicos que los postulantes presentan para acreditar que tienen las competencias para llegar a la Corte. Entonces, sobre la base de estas normas, el Consejo de la Judicatura conformó un comité de expertos. Este comité de expertos, según los requisitos que nosotros establecimos, en unos casos requiere el mismo nivel, el mismo perfil que para ser juez de Corte Nacional, bajo el concepto de que obviamente si se está seleccionando jueces de Corte Nacional, se requiere que quien revise esos documentos, esos instrumentos, los méritos de los postulantes, tengan ese mismo nivel. E inclusive en el caso de docentes o de profesionales del derecho, se les exigía más requisitos todavía que para ser juez de Corte Nacional. Por ejemplo, se les exigía que no sean 10, sino 15 años de ejercicio profesional los que tienen que acreditar. Bueno, entonces, uno de los razonamientos que yo también hice es cómo ahora vamos a pedir que sean analistas de la Dirección de Talento Humano aquellos que revisen el trabajo que hicieron los expertos, ¿no? Si se va a revisar, al menos deberían tener el mismo nivel. ¿Quiénes trabajan en talento humano? En talento humano trabajan analistas, personas que muchas veces ni siquiera son abogados. Muchas veces no van a tener los 10 años mínimo que se requiere para ser experto y para ser juez de Corte Nacional de Justicia. Entonces, mi preocupación de todo lo que se está haciendo es hasta qué momento o en qué nivel estamos nosotros rigiéndonos por las reglas que nosotros mismos Pero expedimos. le pregunto, el presidente de la Judicatura, al poner a consideración del Pleno este tema, ¿no presentó evidencias sobre las presuntas irregularidades en la calificación de estos postulantes denunciados a su vez por otra postulante? Lo que existe es un informe de la Dirección de Talento Humano en donde dice que encuentran inconsistencias. No es concluyente ese informe, no lo es, y la preocupación son este tipo de elementos que le estoy comentando, ¿no? Como analistas se ponen a revisar el trabajo de los expertos. En segundo lugar, esto, según el reglamento del concurso, hay una figura que se denomina la preclusión. La preclusión es que se va cerrando en cada momento, en cada fase, y hasta allí hay la posibilidad de que los postulantes puedan pedir recalificaciones, puedan pedir revisiones. O sea, esa etapa ya pasó. Y ya pasó. ¿Y ya no hay cómo retrotraerse esa etapa? En la preclusión implica que se cerró. Entonces, esas son las cosas que yo dije en la sesión, que las repito, incluso yo les he dicho, esto podría ser determinado después incluso como un exceso de parte del Consejo. Pero si hoy se dice, perdón que te interrumpa, Solanda, si hoy nos explica usted que ya no se puede retrotraerse porque precluyó esa fase, ¿cómo es que hace pocas semanas decidieron retrotraerse por el tema de las pruebas de confianza al declarar la nulidad parcial insubsanable? Claro, pero una vez que se identificó que había una violación al principio de credibilidad, al principio de confianza, que es uno de los que están establecidos dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, por toda la dimensión que se presentó respecto de las fallas que se encontraron en la contratación del caso de la empresa Métricas Web. Y allí, uno de los elementos que se utilizó para llegar a esa nulidad parcial
fue una comunicación que yo misma había puesto con anticipación respecto del cambio de metodología que hubo para hacer la contratación sin que conozca el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y eso yo lo dejé por escrito. Entonces, fueron esos elementos los que permitieron que se llegue a esa decisión. Pero ¿Qué es lo que yo digo acá? Acá hay expertos que han hecho esa revisión y lo que les he planteado es, deberían decirles a los expertos que expliquen por qué hicieron determinaron esos puntajes. Y también lo preocupante es que quien revise no tiene el mismo nivel de los expertos. Son las preocupaciones que yo dejo sentadas sobre el procedimiento que se está tomando, ¿no? Ahí lo que iba a plantear es justamente, no amerita en todo caso una investigación o sí, retrotraerse hasta un punto que permita determinar qué fue lo que ocurrió para sobre eso tomar una decisión. Conversamos precisamente con el presidente de la Judicatura días atrás sobre este tema y él decía que se iba a solicitar un informe al área técnica para sobre esa base poder resolver. ¿Qué ha pasado con eso? A ver, nosotros tuvimos conocimiento de este documento el día lunes 28 de octubre, y allí se determinó desde la presidencia que las otras áreas, tengo entendido, talento humano y también la dirección jurídica y escuela, elaboren informes respecto de estas observaciones que hizo talento humano y que nos pusieron a conocimiento ese día. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las áreas técnicas cuando hacen los informes? Lo que tienen que considerar, lo primero, es el marco jurídico que está vigente respecto del concurso. Y con ello, avanzar. Entonces, él está pendiente de que presenten esos informes. Yo seguiré diciendo estas preocupaciones que tengo, porque me parece que hacer una reapertura de esta fase, lo que va a implicar es que nunca va a tener concurso. Porque siempre que exista una comunicación de alguien, tiene que volver a abrir. Pero ¿no hay que es cierto? investigarla o no. O sea, si es que alguien alerta, a ver, yo entiendo incluso su punto y su cuestionamiento por la persona que lo está haciendo, está vinculado a un caso, es incluso concursante, está impugnando a otros concursantes, pero al final creo que el problema no es el mensajero, sino el mensaje. Y ese mensaje tiene que ser investigado. ¿No debería ser lo lógico, Solanda? Pero lo lógico sería, establecer, por ejemplo, ¿quién va a hacer la revisión? ¿Sobre qué base normativa se va a hacer esa revisión? ¿Cuándo se hace una revisión? ¿Quién la hace? Y quien la hace tiene que tener el mismo nivel de quienes hicieron la calificación. No pueden ser los analistas, porque además una de las analistas que está haciendo esa revisión fue parte del grupo y del equipo que trabajó también en el concurso que anterior. El nulitado. Así es, el nulitado totalmente, el llevado adelante por Wilman Terán. Esas son las cosas que a mí me preocupan tremendamente. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Y yo no digo que si es que hay que hacer investigaciones porque existen anomalías graves, de acuerdo, pero también allí los expertos tienen que decir lo que el trabajo que hicieron. Fíjese que de las universidades que nos proporcionaron expertos fueron de la Universidad Espíritu Santo, del Ecotec, de la Católica de Guayaquil, de la Estatal de Guayaquil, para hablar de las de Guayaquil, de las de Quito, San Francisco de Quito, Central del Ecuador, universidades de Loja, universidades de Cuenca. Yo conozco a varios de esos especialistas que fueron convocados y que fueron delegados de esas universidades, pero ¿no pudieron haberse equivocado algunos de ellos? Pregunto. Lo mismo le pregunté yo al presidente del Consejo de la Judicatura. Si considera que los expertos pudieron haberse equivocado, y le pregunto a usted, ¿puede ser, se pudieron haber equivocado en algún momento o no? Sí, pero esas equivocaciones tenían que haberse revisado el momento de las recalificaciones. Claro, ya hay una fase dentro del reglamento que dice cuándo se tiene que hacer esa revisión. Y eso no se lo hizo, ¿no? Además existe un procedimiento, no es que quien quiera puede poner una carta y decir revisen todo. Nunca habrá concurso si es que hacemos. Ahora, vamos a suponer de que efectivamente se da paso a revisar esto, pero continúa el proceso. Es decir, deciden reactivar el proceso, pero también investigar. ¿Qué pasa si avanza el proceso y se determina, digamos, que hubo algún tipo de situación irregular o anomalía? Bueno, el tema es que si se trata de una anomalía tiene que ser grave, porque mire, hasta tiene que dar lugar usted al tema de la interpretación, ¿no es cierto? La interpretación entre los expertos podría ser hasta distinta. Fíjese que la recalificación hace un tribunal de 3 y para ellos definir tenían que ponerse de acuerdo entre los 3. ¿Quiénes son los que intervienen en cada fase para revisar méritos? Primero, una persona que hace
según el Código Orgánico de la Función Judicial, hace el análisis y verifica la pertinencia y validez de los instrumentos jurídicos que aportan los postulantes, demandas, sentencias, dictámenes fiscales, etcétera, ¿no? Hace un análisis de aquello y dice si es pertinente o si es válido. Luego pasa a otro experto que en cambio hace la calificación. Dice, si él dice que es pertinente o no es pertinente, el otro define el puntaje que le pone. Este informe inicial no es vinculante. El que define la calificación es el experto calificador. Y luego, si es que hay inconsistencias en aquello o hay inconformidad, lo que se hace es presentar una recalificación en donde intervienen 3 expertos. Entonces, solamente en cada uno de los postulantes intervienen 5 personas. Ahora quien está haciendo el análisis es una persona de menor nivel. Esas son las preocupaciones que yo digo. Cuando se hacen las cosas, se puede hacerlas, pero hay que hacerlas bien, en el marco de lo jurídico y siguiendo unas reglas mínimas, porque si no, el proceso se vuelve arbitrario totalmente. El día de mañana pone quien quiera una carta y la institución tiene que estar a expensas de esa carta, y de hecho yo no tengo plena confianza de lo que asevera la doctora Maite Benítez por los elementos que les estoy dando aquí, que son elementos súper objetivos, además de quién está haciendo esa revisión, en donde hay analistas que estuvieron en ese otro concurso que ha sido nulitado totalmente y que está siendo investigado en Fiscalía General del Estado, ¿no? Solanda, solamente para tener claridad, entonces, todavía están a la espera de esos informes técnicos. Así ¿Les es. han dado una fecha tentativa de cuándo ya podrán conocerlos como pleno? Se dio 8 días término para que los elaboren y eso estará cumpliéndose esta semana o la siguiente, fin de esta semana o la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los posibles escenarios respecto de este concurso? ¿Podríamos pensar en una nulidad nuevamente? Que al final ya de tiene todo que este resolver el proceso? Pleno, ¿no? Claro, el Pleno tiene que tomar esta decisión, pero ¿cuáles son los escenarios? Yo no me atrevo a decir nada, ¿no? A mí lo que yo digo es qué le mueve a la señora Maite Benítez para hacer esto. Pero hay consenso, ¿no?, en el Pleno del Consejo, entre los 4, ¿han conversado, han llegado a algún tipo Sí. de entendimiento? El consenso era avanzar con el concurso, ese era el consenso. Eso era lo que habíamos conversado. Pero esto era antes de que se presente claro, esto. Antes del 28 de octubre. ¿Y después del 28? Habíamos quedado en aquello y después del 28 ya esta es una decisión que el presidente la adoptó y que está avanzando y que yo obviamente allí voy a ir chequeando el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de los procedimientos, la revisión adecuada de estos elementos en términos de que no vaya a haber allí, a mí me parece que puede haber alguna intención de inducirle a error al Consejo de la Judicatura. Pero ¿no? usted ha conversado con sus otros 2 compañeros, con Yolanda Yupanqui y con Mer Benavides, sobre esto. Lo conversamos, lo debatimos ahí el día de la sesión. Pero por fuera de esa sesión, No, yo no hay un he conversado, entendimiento, ¿no? no hay un entendimiento tal vez. No, o sea, hemos conversado, hemos hablado en términos de que hacia dónde vamos a caminar y obviamente lo que se está esperando es lo que se definió, que lleguen los informes para revisar qué es lo que dice. Ahora, ¿no? lo que parece es que como están las cosas, va a ser complicado que esta judicatura pueda culminar este proceso. Estamos ya 5 de noviembre, ustedes entiendo que finalizan en enero el periodo, ¿verdad? Así es, yo creo que ese es un tema preocupante, ¿no? Porque la Corte Nacional de Justicia está actuando a medio gas, tiene apenas 10 de sus 21 jueces titulares. Claro, tenía 11 con Y la renuncia del claro, doctor Saquicela. se Y quedaron con 10. esta es una obligación el entregar los jueces a la Corte Nacional de Justicia y claro, todo esto lo que hace es al menos demorar, porque después lo que suceda no puedo decir con anticipación. ¿Usted cree, ¿no? con esto cierro, usted cree que hay intereses detrás de este proceso, Solanda? ¿Hay intereses detrás del concurso Mire, de renovación de la Corte Nacional de La Justicia? señora Maite Benítez tiene interpuesto una acción de protección por los mismos, con los mismos elementos de lo que conozco y estoy pidiendo para revisar la demanda que ella planteó, y ya hay una definición en sentencia de primera instancia que le niega. Ya le negaron a la señora Maite Benítez. Que la tiene apelada, hay que esperar la decisión de la apelación, pero eso también es otro elemento. Entonces, la señora primero quiere ser jueza de la Corte Nacional de Justicia y no conoce los procedimientos. Entonces, a mí realmente me preocupa estas particularidades, ¿no? Solanda, gracias por el tiempo. Con gusto. Muy amable. Gracias. Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, y su visión respecto de este tema que
amenaza con entorpecer el desarrollo del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Lo tuvimos al presidente de la Judicatura la semana anterior, quien expuso este tema. Hoy también a Solanda Goyes hablando sobre este tema que por el momento debe ser materia de una resolución por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Voy a la pausa, 8:03. Seguimos aquí en A Primera Hora.